salvos para adorar. Adorar no es una opción. En Mateo 4:10, como respuesta a la tentación de Satanás, Jesús cita Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Decirle esto a Satanás se suma a la orden dada a cada ser creado. Todos somos responsables de adorar a Dios. La base sobre la cual se establece la adoración verdadera es la redención. Padre y el Hijo han buscado redimirnos para que nos convirtamos en adoradores. Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. En Juan 4 se revela el propósito de su búsqueda, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Versículo 23. El Padre envió a Cristo a buscar y a salvar con el propósito específico de formar un pueblo adorador. Asimismo, el objetivo de la redención es hacernos adoradores. La razón principal por la que somos redimidos no es que escapemos del infierno. Ese es un beneficio bendito, pero no es el propósito principal. El objetivo central por el que somos redimidos ni siquiera es que disfrutemos de las múltiples bendiciones eternas de Dios. De hecho, el motivo supremo de nuestra redención no es que nosotros recibamos algo. Hemos sido redimidos para que Dios reciba adoración, de tal forma que nuestras vidas lo glorifiquen a Él. Cualquier bendición personal que recibamos es una respuesta divina al cumplimiento de ese propósito supremo. Pablo lo afirmó cuando describió su propósito de evangelizar en Romanos 1:5. Por medio de él y en amor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir, predicar a todas las naciones que obedezcan a la fe. Juan hace eco de esto en 3 de Juan 7. Escribe que los misioneros fueron enviados para proclamar el Evangelio por amor del nombre. Nuestra salvación es, primero que todo, para la gloria de Dios. Esto no quiere decir que no hay bendición en la salvación de cada creyente. Por el contrario, hay muchas. Y hay lugar para aferrarse del borde de su manto y rehusarse a soltarlo hasta que nos bendiga. Pero las bendiciones son un beneficio adicional, no el fin último. Fuimos creados para buscar glorificar a Dios, en vez de buscar obtener cualquier beneficio de Él. Estar preocupado principalmente por las bendiciones es experimentar la salvación de modo superficial, centrándose en sí mismo. Jesús reprendió tal actitud en Mateo 6:33, cuando dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. A lo largo de las Escrituras encontramos la confirmación de la verdad elemental de que la actividad principal de Dios siempre ha sido buscar verdaderos adoradores. Por la palabra de Dios vemos que toda la historia se consuma en el cielo, donde la totalidad de ese campo eterno de los redimidos resuena en adoración. El único propósito de nuestra estadía en el cielo es que podamos adorar a Dios correctamente y para siempre. Nosotros, junto con los redimidos de todas las épocas, somos guardados para ese fin glorioso y eterno, tal como fue en el principio. En la eternidad pasada, antes de que los hombres fueran creados, antes de que la tierra fuera formada, ya había adoración. Respecto a los ángeles, Nehemías 9:6 dice: por eso te adoran los ejércitos del cielo. Esa es su actividad actualmente y ha sido su actividad desde su creación. Cuando Adán y Eva fueron creados y puestos en este mundo, ellos también adoraban a Dios. Caminaban, hablaban con Dios en el jardín y lo obedecían con una fidelidad incuestionable.
El pecado llegó porque abandonaron la adoración pura al obedecer el consejo de Satanás acerca del mandato que Dios había expuesto claramente. Su obediencia incondicional a Dios se rompió. Tan pronto como aceptaron la palabra de Satanás y la pusieron por encima de la de Dios, dejaron de adorarlo y fueron malditos. Génesis 3, 1 al 6. La primera división visible registrada entre los hombres es la de Caín y Abel, y el conflicto surgió por sus formas de adoración. Caín llevó una ofrenda inaceptable ante Dios, y Abel una aceptable. Caín estaba celoso de la aceptación de Dios a su hermano, y por esto lo mató. Génesis 4, 3 al 8. Redención en el Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento estaba claro que las personas eran redimidas al adorar. La salida de Israel de Egipto es la ilustración de redención más grande. Después de su liberación de Egipto, la nación entera deambuló durante 40 años en el desierto del Sinaí hasta que murió una generación entera. Esto sucedió porque dejaron de adorar a Dios de la forma apropiada, como respuesta a su redención. Escogieron seguir su propio camino en lugar de seguir el de Dios. Este fue el motivo de su muerte. Esa generación, incluyendo a Moisés, fue culpable de rebelión y se les prohibió la entrada a la tierra prometida. Antes de que la siguiente generación entrara finalmente a la tierra, Moisés les dio instrucciones para la celebración de la fiesta de los primeros frutos, la cual sería un recordatorio de la importancia de la oración verdadera y aceptable, como respuesta a la redención de Dios. Deuteronomio 26, del 8 al 9 registra: por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Era una declaración que proclamaba que Dios los había redimido. Observen el versículo 10 la respuesta a esto. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Una vez que los israelitas hubiesen entrado en la tierra, solo tenían que seguir una fórmula sencilla para garantizar la bendición de Dios: adorarlo de la forma aceptable. Nehemías registra un gran resurgimiento que se dio bajo el ministerio de Esdras. El pueblo se arrepintió, ayunó, oró, confesó sus pecados y adoró a Dios, permaneciendo unido. Duraron un día leyendo públicamente la palabra de Dios y confesando sus pecados. Durante ese resurgimiento, los levitas dirigieron la adoración pública recitando todo lo que Dios había hecho por la nación a lo largo de su historia. Nehemías 9 es un registro del relato de los tiempos de bendición, así como de los tiempos de reprimenda. En la narración se muestra un patrón claro en la historia de Israel. Siempre que el pueblo adoraba a Dios de la forma apropiada, Dios los bendecía. Pero cuando dejaban de adorar a Dios de la forma en que Él quería ser adorado, eran castigados. La adoración y la cruz de Cristo. La vida y obra de Jesucristo están intrínsecamente unidas a la adoración. Durante su ministerio en la tierra, Él enseñó con su ejemplo e instrucción acerca de la importancia de la adoración verdadera. Incluso, su muerte fue una lección del significado y trascendencia de la adoración. El Salmo 22 es una hermosa mirada profética de la crucifixión de Cristo, empezando con la conocida declaración que el Señor pronunció en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo presenta varias profecías que se cumplieron en la muerte de nuestro Señor. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado. Dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies.
puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Versículos del 13 al 18. ¿Para qué murió Cristo? ¿Cuál fue el propósito? Vemos un giro en el texto. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Versículos 22 y 23. ¿Cuál es la respuesta correcta frente a la muerte de Cristo por nuestro beneficio? Es alabanza, gloria y asombro santo. El salmista continúa. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su Señor viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Versículos del 25 al 28. Adoración, entonces, es lo esencial. La respuesta apropiada, la única respuesta correcta frente a la muerte salvadora de Cristo, es la sincera expresión de adoración verdadera. La respuesta al Mesías. Una mirada al final de la profecía de Isaías en el capítulo 66, acerca de la forma en que ve el grandioso fruto del trabajo del Mesías, revela la misma perspectiva. El versículo 22 dice: porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Es una promesa de redención. En el versículo siguiente, mientras miraba al cielo nuevo y a la tierra nueva, Isaías escribía: sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Este es el objetivo y la consumación del trabajo del Mesías: adoración. Cambie su forma de pensar sobre el Nuevo Testamento. El Mesías llegó y la abrumadora respuesta que le dieron fue adoración. Mateo lo expuso de la forma más maravillosa. La reacción de los hombres sabios como primera respuesta frente a Cristo fue adoración. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Mateo 2:11. En Mateo 8:2 encontramos un episodio conmovedor. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Aquellos a quienes ministraba lo adoraban. El enfermo, el ciego y el cojo respondieron ante él con alabanza y adoración. En Mateo 9:18, Jesús estaba hablando de la realidad maravillosa del nuevo pacto. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En el capítulo 14, versículo 33, encontramos a Jesús con sus discípulos. Él había caminado sobre el agua, calmando sus corazones. El viento se había aplacado. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Mateo 15:25 habla sobre una mujer de Canaán que, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. En sus últimos días aquí en la tierra, nuestro Señor fue a una montaña con sus discípulos. En uno de los versículos finales de su evangelio, Mateo escribe: cuando lo vieron, le adoraron. 28:17. Por supuesto, no todos los episodios muestran adoración pura y aceptable, pero ese breve recorrido a partir de Mateo es una muestra representativa de la reacción normal frente a Cristo. Fuera aceptable o no, las personas respondían con adoración. El Evangelio de Juan también invita a la adoración a lo largo de sus capítulos. Juan 2 habla de la entrada de Jesús a Jerusalén.
Llegó primero al templo, dio azotes y lo purificó. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios envió a Jesucristo al mundo a llevar verdaderos adoradores ante su presencia. Y para lograr esto, una de sus primeras acciones fue expulsar a los falsos adoradores. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, conocemos al primero de los verdaderos adoradores, Nicodemo. En el capítulo 4, Jesús le dice a la mujer en el pozo que el Padre busca verdaderos adoradores. Adoración sin fin. Podría rastrear este tema a través de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, donde encontramos un cuadro de eterna adoración universal a Dios. En la visión del final de los tiempos, descrita a lo largo del libro, Juan se enfoca repetidamente en actos de adoración. Podemos inferir que estos dejaron una profunda impresión en el apóstol. En Apocalipsis 5, en los versículos 13 y 14, escribió: Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: Amén, y los ancianos se postraron y adoraron. También escribió en el capítulo 11, versículos 15 al 17. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Y en el 14, versículos 6 y 7. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Observe que el mensaje del ángel se llama el evangelio eterno. ¿Cuál es el mensaje eterno? Teme a Dios y dale gloria, y adora a quien hizo los cielos y la tierra. Juan también registra las palabras de la multitud que sale victoriosa tras la confrontación con la bestia. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. 15:4. Y la conducta de los ancianos y las criaturas vivientes. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. 19:4. Después, Juan narra un episodio personal. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. 19:10. Después, en esta visión, Juan de nuevo estaba tan asombrado que se postró a adorar al ángel y obtuvo la misma respuesta. El ángel dijo: No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se manifiestan fieles, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Adora a Dios. Este es el evangelio eterno, el mensaje que Dios ha dado desde la eternidad hasta la eternidad. Es el tema de la Escritura. El tema desde el principio hasta el fin. El tema de la historia redentora. Adorar al Dios verdadero, viviente y glorioso. Antes de la creación, después de la creación, en la eternidad pasada, en la eternidad futura y a lo largo de todo el tiempo. La adoración es el asunto central de toda la creación. ¿Quién puede entrar a su monte santo? El Salmo 24, 3 al 6 nos da una imagen que es tal vez la más preciosa del Antiguo Testamento
sobre un adorador aceptable. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién tiene derecho a estar en la presencia de Dios? ¿Quién tiene derecho a acercarse? Aquellos que lo buscan con manos limpias y corazón puro. Esto quiere decir quienes adoran a Dios de la forma adecuada. ¿Quiénes son los que adoran a Dios correctamente? Aquellos que reciben la justicia de Dios o aquellos que son redimidos. Estas dos características son inseparables. Una persona no se convierte en un verdadero adorador sin la redención. Pero quien es genuinamente redimido se convierte en un verdadero adorador. Este es quien está harto de la religión superficial y de los dioses falsos y adora al Dios vivo y verdadero. Entonces, la forma en la que usted adora revela su destino y así manifiesta si la vida de Dios está dentro de usted, demostrando si usted es aceptable ante Dios. Los que son aceptados tienen manos limpias, es decir, viven en obediencia a Dios, han sido purificados y limpiados. Tienen corazones puros, sus motivaciones y deseos son correctos, son bendecidos porque son una generación que verdaderamente busca a Dios. Salmos 24:6. A menudo fallaremos y en ocasiones nuestra adoración será menos de lo que debería ser. Pero buscaremos la gloria de Dios como quienes están comprometidos y se recrean adorando a Dios. Ningún creyente está satisfecho al ofrecer adoración que esté por debajo de lo que él quiere. Por otro lado, quienes rehúsan adorar a Dios de la forma adecuada sufren una eterna separación de su presencia. En Romanos 1, cuando Dios acusa a los paganos del mundo por su incredulidad, la razón fundamental de su condenación es que no adoraron correctamente a Dios. Lea lo que Pablo escribió en versículos 18 al 21. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Allí, en una declaración tan sencilla, se resume la actitud de Dios respecto al hombre pecador. La condenación del hombre, dice Pablo, se origina en su resistencia a honrar a Dios como Dios. Si la adoración es la prioridad, la no adoración es la afrenta más grave a Dios. Y rehusarse a adorarlo de la forma adecuada es la raíz del problema de la perdición humana. De paganos a adoradores. La adoración inaceptable ha tenido consecuencias eternamente desastrosas, porque Dios no puede aceptar a alguien cuando su adoración es inapropiada. En cambio, los verdaderos adoradores experimentan la bendición eterna de Dios, y es que con ese fin Dios nos salva. Entonces, la redención puede verse como la transformación del adorador falso en uno verdadero. Si usted ha sido verdaderamente salvo, es un verdadero adorador. Si es un verdadero adorador, tiene comunión con Dios. Asimismo, en la medida en que revisa su adoración, puede comprender si es salvo o no. La adoración se convierte en una prueba de la autenticidad de la salvación. En Juan 4, Jesús usa el término verdaderos adoradores para describir a todos los creyentes. El verdadero adorador es equivalente al cristiano, creyente, santo, hijo de Dios o cualquier otro término que describa nuestra unión con Cristo. Es quizás una descripción más adecuada porque expresa el resultado de la salvación en una terminología más activa y menos estática.
Quienes adoramos al Padre en espíritu y en verdad, somos verdaderos adoradores. Como creyentes, no siempre adoramos de la forma tan completa y coherente como deberíamos. Sin embargo, somos verdaderos adoradores. De hecho, la adoración aceptable es la principal característica que nos distingue. Leer los versículos 23 al 25 de la 1 Corintios 14 ayudará a profundizar nuestro pensamiento sobre este punto. Pablo les escribió a los creyentes en Corinto acerca de la importancia de tener orden en sus servicios. Habló en contra de los excesos de la reunión corintia, particularmente respecto a las lenguas y los dones espirituales. Los reprendió por el caos y la confusión que se estaban presentando en su reunión. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. En otras palabras, si realmente desea abrir en dos el corazón de otra persona, si realmente quiere que crea y desea experimentar la presencia de Dios y su poder transformador, lo mejor que puede hacer es no hablar en lenguas. Más bien, háblele de forma que entienda. Háblele de aquello que puede declararlo culpable y condenarlo, y de lo que puede revelar el estado de su corazón. Cuando la persona sea alcanzada, su respuesta será adorar, así que se postrará ante Dios y lo adorará. La salvación produce adoradores. La marca del creyente. Filipenses 3:3 presenta lo que puede ser la mejor definición en toda la Biblia de lo que es un cristiano. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Qué quiere dar a entender Pablo? Está presentando un contraste entre el cristiano y el judío, quien enseñaba que la marca del creyente era física, la circuncisión. Pablo dice, en cambio, que tenemos una marca espiritual. Un judío se identifica por la circuncisión física, pero si usted quiere identificarse como cristiano, ¿qué va a usar? Aquí está nuestra marca. Aquí está la forma en la que nos distinguimos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A pesar de lo que se ha escrito, la marca verdadera del cristiano no es solo amor. La marca del cristiano es la verdadera adoración a Dios en espíritu. Todas las virtudes afloran a partir de esto. ¿Y usted qué? Un cristiano es un adorador de Dios que no está preocupado por lo que obtiene, sino por lo que da. No solo está buscando una bendición, sino que se ofrece a Dios como sacrificio. El sacrificio de compartir obras, justamente, es la base de la adoración, la llave que abre la puerta y hace que sea posible la adoración. La salvación es la que transforma a un adorador inaceptable en uno aceptable. Si usted ha sido redimido y no está adorando de una forma aceptable, está negando aquello por lo que fue redimido. Piensa en lo siguiente: ¿adora a Dios? ¿Es un estilo de vida para usted? La Escritura dice, el destino nos llama a adorar, la eternidad nos llama a adorar, los ángeles nos llaman a adorar. Nuestro Señor lo ordena. ¿Es un verdadero adorador? Como verdadero adorador, su adoración es lo que debiera ser.